Saludamos al doctor Rafael Ollarte, él es académico y un destacado constitucionalista. Doctor Ollarte, quisiéramos tratar algo del acontecer político nacional. Iniciemos por la situación de la señora vicepresidenta de Ecuador. Algunos le llaman la ex vicepresidenta, pues existe otra persona ocupando temporalmente el cargo. La pregunta es, ¿van a quedar las cosas allí? Buenos días, un gusto presente con usted y con todos los amigos de Antena 1. Mire, la situación de la vicepresidenta es complejo. Ella ha sido supuestamente suspendida del ejercicio de cargo por 150 días, esto es más o menos 5 meses. El problema que se le presenta es que, según nuestra Constitución, la ausencia temporal se transforma en definitiva transcurridos 3 meses de la ausencia. Entonces, cuando llegue enero, el presidente de la República podrá enviar la terna para que la Asamblea Nacional designe al reemplazo que completará el periodo presidencial. Ahora, ahí veremos otro problema, porque la Asamblea Nacional ha rechazado este modo burdo de cómo se pretende apartar a la segunda mandataria de su cargo. Y creo que cuando le envíen la terna, lo que hará la Asamblea Nacional será devolvérsela por no haber ocurrido la ausencia. Ahí tendremos otro capítulo más de esta historia mal hecha de cómo elegir mal un candidato vicepresidencial, cómo enfrentar mal la situación de un segundo mandatario que no es un colaborador del presidente de la República y de un presidente de la República que se comporta ejerciendo el poder de un modo desviado. Es decir, yo coincido que la señora Abad no ha sido en ningún momento leal ni consecuente con el primer mandatario. Eso es cierto. Una segunda mandataria a la cual cuando se le ha preguntado de si de llegar a la primera magistratura, reemplazándole temporalmente al presidente de la República, Daniel Noboa sí indultaría a Correa, no es capaz de decir que no se puede ni constitucional, ni legal, ni reglamentariamente indultar a una persona que no está cumpliendo la pena. Eso lo dice el Código Integral Penal, eso lo dice el reglamento de indultos creado por el propio Rafael Correa. Es una persona que te genera más dudas que certezas, porque también te hace anuncios populistas como que cuando ella asuma la primera magistratura va a bajar el IVA al 12%, de que va a establecer subsidios a los combustibles. Bueno, es que yo también puedo ofrecer muchas cosas, el problema de dónde saco. Entonces eso quiere decir que tengo una segunda mandataria que está absolutamente alejada de las políticas, buenas o malas, del primer mandatario. Tengo un primer Ahora, mandatario que no... más allá, doctor Ollarte, si me permite, más allá de los atributos de las señas de identidad del presidente y de la vicepresidenta, ¿en dónde queda la Constitución? Ah, esa. Y el tema de la ley, reglamentos y sus interpretaciones, ¿cómo lo llaman ustedes los abogados? Leguleyadas, la serie de Efectivamente. situaciones que se han dado. Sí, sí, el tema este de haberle apartado a la vicepresidenta de la República, utilizando a una subordinada como es la ministra del Trabajo, que no solamente ejerce una función desviada, porque, a ver, el vicepresidente de la República tiene una función nata, que es reemplazarle al presidente de la República por ausencia temporal o definitiva. Y además de cumplir los mandatos que le impone el primer mandatario. Si un primer mandatario le impone a un vicepresidente de la República una obligación, ahí uno tiene que observar el principio de buena fe de parte y parte. Uno, buena fe por parte del mandatario, en este caso del vicepresidente, de cumplir con las gestiones que le ordena el presidente de la República, y también buena fe por parte del primer mandatario al otorgarle funciones que correspondan a las aptitudes que tiene esa persona. No es que, porque usted es vicepresidente de la República, yo soy el presidente de la República, yo le puedo imponer a usted obligaciones, yo le puedo pedir a usted que haga imposibles, como es ejercer funciones, uno, para las cuales usted no está capacitado, o dos, que le resultan imposibles. Por ejemplo, ese tema de haberle mandado a la señora Abad a Israel
a dizque arreglar el tema de la paz entre Israel y Palestina, pero eso no tiene presentación, pues. Es decir, es un conflicto que solo a nivel de estados, por decirlo así, viene de 1948 y no se ha podido arreglar con tantas guerras de por medio que le vamos a mandar a la señora Abad, y la señora Abad tiene tales atributos que va a solucionar un contencioso que lleva décadas, por no decir, si nos vamos a la historia más antigua, a algunos siglos. Entonces, el imponerle al segundo mandatario el hacer imposibles o luego mandarle a Turquía y decirle que no ha llegado en 3 días. Bueno, si es que yo soy el presidente de la República y mi vicepresidente no cumple las funciones que yo le encomiendo, le retiro esas funciones. Pero lo que no puedo hacer como presidente de la República es apartarle de la vicepresidencia. Y en eso también el presidente Noboa no es capaz de hacerse responsable de un mal nombramiento. Se parece a otros entonces que no se hacen responsables por sus propios nombramientos, porque nadie le ha impuesto al señor Daniel Noboa el nombre de la señora Abad. Él mismo se la fue a buscar. ¿Ya? Y resulta que hizo una mala selección. La señora Abad también, hay que decirlo, tiene que obrar de buena fe. Es decir, este tema de ponerse ella en la posición de deslealtad tampoco es aceptable. Es decir, una persona que le dice al presidente de la República, si yo asumo la presidencia voy a hacer flecos los que usted ha hecho para bien o para mal. Eso implica que no tiene sindéresis la señora. Entonces, aquí el que está en medio de todo esto, como usted lo ha dicho, es no solo la Constitución, que vale muy poco en Ecuador, sino la ciudadanía que está en Pindinga sometido a una pelea entre el presidente y el vicepresidente de la República, y ninguno de los dos entiende que aquí hay una cuestión de Estado de por medio que es mucho más importante, muchísimo más importante que una pelea personal, que desavenencias. Porque gente madura que tiene desavenencias las soluciona. No es una cuestión de caerle simpático al otro. Problemas presidente y vicepresidente han habido. No hay constitución que te asegure la torpeza de los políticos, pero de ahí a que estas dos personas no pongan primero al país y no a sus propios intereses, pues estamos como estamos. Y en cuanto a la pregunta de si las cosas van a quedar allí, y nos referimos, por supuesto, con respecto al día inicial de la campaña electoral y el proceso que continuará probablemente hasta una segunda vuelta. Bueno, sabemos de que el tema de la vicepresidenta y la forma como ha actuado el presidente de la República disponiéndole una subordinada que le suspenda del cargo vicepresidencial es que, como la ley inconstitucionalmente, porque esa norma no existía antes de 2020, le impone al candidato presidencial a la reelección el tema de la licencia mientras dure la campaña. Entonces, el presidente Noboa ha optado por esta famosa vía de hecho. Pero es una vía de hecho tan mal hecha que el día de mañana nos va a generar problemas. ¿Por qué? Porque se me olvidó el nombre de la persona que estaría encargada de la vicepresidencia. Otra vez, es decir, es una persona encima que no es conocida. Ese parece ser el gran mérito en el Ecuador. En el Ecuador, el gran mérito para llegar al poder, para asumir cargos, es no haber hecho nada en la vida, que nadie te conozca, que nadie te pueda respetar absolutamente nada. Estamos mal, porque no podemos aceptar que la gente en su vida pública hace cosas que a algunos les gusta y a otros les desagrada, y eso debe ser lo normal en la vida pública de las naciones. Pero como acá no nos gusta, preferimos a cualquier persona sacada debajo de cualquier piedra que nadie conoce para entregarle. Siraí, no me acuerdo. Entonces, ella en el tiempo de campaña va a ejercer la presidencia de la República. ¿Con qué legitimidad? Dudosa. Y luego, cuando pasen los 3 meses de la suspensión y el presidente, al estilo Glass, porque esto ya le pasó al señor Glass, recuerde que él cuando entra en prisión preventiva hubo ausencia temporal, se encargó la vicepresidencia a una funcionaria, también tan desconocida como la señora de ahora, y cuando pasaron los 3 meses, el presidente Moreno envió una terna. Ahora, ¿qué va a pasar con esa terna? Otro conflicto ejecutivo-legislativo, porque yo veo muy difícil que frente a ese señalamiento que ha hecho el Parlamento respecto de rechazar la forma como se ha apartado del poder la señora vicepresidente, le vaya a aceptar una terna al presidente Noboa. Tal vez el presidente Noboa entonces diga, es que si pasan 20 días, como dice el artículo 150 de la Constitución, se entiende designado el primero de la terna.
Y vamos a seguir con el lío este. ¿Hasta cuándo? Hasta mayo, si Dios quiere, porque en mayo comenzará otro problema más. Y en cuanto al otro caso juzgado, o la otra cosa juzgada, la situación de Jan Topic, ¿quién tiene la razón en esa polémica? Qué terrible, vea, ese tema de Topic, independientemente de que el señor Topic nos guste, nos desagrade, que creamos que tiene algo que ver con los radares, que sí, las cuestiones del cable submarino y cosas por el estilo. Acá hay una norma que es absolutamente clara y es una norma que no es nueva, es una norma que está vigente desde 1998, que en la Constitución del 2008 varió muy poco. ¿Quiénes están inhabilitados para presentar candidaturas a dignidades de elección popular? ¿Quiénes, como persona natural o como representantes o apoderados de personas jurídicas, tengan contratos con el Estado para explotar recursos naturales, prestar servicios públicos y ejecutar obras públicas? Nada más. Aquí queda una cuestión bastante clara. Al señor Topic se lo inhabilita no por ser representante o apoderado de una persona jurídica que tiene contrato con el Estado para cualquiera de estas tres cuestiones, sino que se lo inhabilita por ser accionista. Es más, el señor Torres, ponente del... Vea qué despecho que da esta cuestión cuando uno tiene a alguien que se entiende que es un juez y que es un juez especializado en tema electoral, porque para eso es el Tribunal Contencioso Electoral, para tener gente que es especialista en tema electoral, no en temas penales, no en temas civiles, no en temas laborales, sino electorales. ¿Cómo puede el señor Torres hacer dos cosas que confirman las dudas que tenemos respecto de la capacidad de varios de los integrantes del Tribunal Electoral, comenzando por este señor? Uno, el accionista no está inhabilitado, señor. El que está inhabilitado es el representante o el apoderado. Primera cosa. Segunda cosa, incluso si fuera representante o apoderado, no es que en general los contratistas del Estado están inhabilitados. Si tiene un contrato del Estado para vender empanadas en el Ministerio del Interior, no está inhabilitado, pues porque no está ejecutando obras públicas, no está explotando recursos naturales no renovables por si acaso. Y el espectro radioeléctrico no es un recurso natural no renovable, lo ha dicho expresamente además la Corte Constitucional, sobre el carácter que no es no renovable el espectro radioeléctrico y no se refiere a la prestación de servicios públicos. Ya llega el momento que el Internet declare servicio público y ya está bueno, yo creo que ya debería ser así. Pero bueno, no lo es. Y resulta que para hacer más grave el tema, el señor Torres, que no debería dar entrevistas, porque los jueces, como se decía antaño cuando existían jueces de verdad, decían: yo hablo por mis providencias. Es decir, los jueces en general no te aceptaban una entrevista para justificar un fallo. Hablan por sus providencias. Y resulta que a este señor no se le ocurrió mejor idea de aceptar una entrevista con el mal castellano que tiene y encima decir que él ha fallado con una prueba que es reservada. Pruebas reservadas. Uno, los procesos son públicos. Y más para las partes, no hay ninguna cuestión que pueda ser secreta para las partes. Y respecto de las pruebas, la prueba es ilícita si usted no ha permitido el ejercicio del contradictor. Si usted me dice que la ha inhabilitado por una información reservada del SRI al señor Jan Topic, quiere decir que usted no le ha permitido contradecir esa prueba y presentar pruebas de descargo respecto de ese asunto. Por favor, no podemos administrar justicia al buen tuntún, así como sea lo que ha hecho este individuo. ¡Qué mala cosa! Y encima tiene el tupé de tratar de justificarse. Es decir, primero, inhabilitar a un no inhabilitado y segundo, hacerlo utilizando prueba derechamente ilícita. Así está el país. ¿Qué podemos esperar? Mejor eliminemos. Yo no sé para qué en el Ecuador hacemos constituciones, reformas constitucionales. Es más, le cuento una. En abril del año pasado aprobamos la creación de jueces constitucionales. Se reformó la Constitución y resulta que los señores congresistas, los señores parlamentarios están aprobando reformas a la ley de la función legislativa, de la ley de garantías jurisdiccionales, ignorando el tema de los jueces constitucionales especializados. Y esa pieza adicional que se ha presentado el día de ayer, que Telconet lo hace conocer,
la terminación de la concesión del cable submarino. Es una pieza más de todo este esquema. Es que recuerde usted que nosotros antaño, lo que pasa es que a veces nosotros se nos olvidan estas cosas. Usted recuerde que hace algunos años, antes del tema del cable submarino, el internet en el Ecuador era muy, muy, muy lento. Tan lento, por ejemplo, que aquí no se había masificado, como sí se lo ha hecho actualmente, el tema del famoso streaming. ¿Ya? Estas películas, estas cuestiones que uno se conecta por el internet y ve a través de estas empresas proveedoras. También el fútbol, toda esta cuestión. Resulta que justamente el tema del cable submarino se hizo para aumentar la velocidad del internet en Ecuador, que le insisto, era lentísimo como tortuga. No le digo que ahora es Speedy González, pero es bastante respetable el internet en el Ecuador. Y resulta que ahora se nos está diciendo que el otorgamiento de esa concesión ha sido irregular. Bueno, pero la propia ley establece que si tú quieres revisar esa clase de instrumentos concesionales, siempre lo debes hacer, y lo dice expresamente, aunque no lo dijera, está en la Constitución, pero como la Constitución en el Ecuador vale muy poco, resulta que el reglamento de concesiones te tiene que decir que tú le puedes revocar o revertir la concesión, pero asegurando previamente el debido proceso, es decir, por lo menos el elemental derecho a la defensa. Usted le imputa al administrador y dice, vea, usted me ha incumplido esto, esto y esto otro, algo me tendrá que decir. No es que le lanzo pues yo la resolución de terminación o la resolución de revocación simplemente porque se me ha ocurrido y creo que tengo la razón. Y ahora resulta que por el ex Twitter nos están dando las razones por las cuales, no sé, yo no le estoy discutiendo si sus razones son buenas o son malas. Solo le estoy diciendo que primero tenía que haber dejado que el otro se defienda, pues. Pero va resultando, doctor Ollarte, que el gobierno de Daniel Noboa, con sus diferentes instancias, en este caso también se incluiría Arcotel, hace ver muy bien a los villanos, debido a esa falta de observancia del debido proceso de la Constitución, leyes y reglamentos. Vea, el presidente Noboa tiene la dudosa habilidad de, a la larga, martirizar, volver mártires a personas que han incurrido en irregularidades. Porque si él dice, y si el gobierno nos dice, y si la Administración Pública Central nos dice, de que esa concesión a Telconet ha sido irregular, bueno, siga causa irregular y declárelo así. Pero resulta que usted, si me hace esa declaración violándole los derechos a la persona jurídica, entonces la está victimizando. Lo mismo ha hecho con la señora vicepresidente. Mire qué habilidad más curiosa del presidente Noboa, victimizar a la gente porque le quieres pasar un tanque por encima y no hacer las cosas correctamente. Vea, si hacer las cosas correctamente es lo mejor. Al principio parece difícil, parece complicado, pero no hay nada peor que todas las complicaciones que se te vienen precisamente porque le has violado la ley a alguien. Y como han dicho algunos amigos míos, ¿así quiere usted fomentar la inversión en el Ecuador? Haciendo esto. ¿Es que usted cree que el inversionista no ve este tipo de tonterías? Como que usted no hubiese creído de que el presidente de Paraguay o el de otros no hubiesen visto lo que usted le hizo a la vicepresidenta de la República. Que hubo para mensajes y señales por omisión en esa 29ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes. Claro, o sea, viene el rey de España porque le toca, lo mismo que el presidente de Portugal. Siempre ha sido así, ellos no faltan. ¿Por qué? Porque ellos siempre quieren mantener su vínculo, el vínculo de las madres patrias, con, en este caso, el Ecuador, lo que ahora es el Ecuador no era una colonia, éramos parte del Imperio Español, entonces quieren mantener todavía esas relaciones y van a todas estas cumbres. Pero resulta que no te haya venido nadie, o sea, la señora, porque encima lo haces, y en eso tiene mucho que ver la Cancillería, ¿no? ¿Cómo se te ocurre esto? Eso es como, yo recuerdo antes, cuando te ponían sesiones y reuniones de este estilo en medio de un partido importante de eliminatoria. Yo sé que el fútbol no es lo más importante, pero naturalmente si tú hacías eso, ¿quién te viene a la reunión? ¿Ya? Y resulta que pones el tema de la cumbre, cuando hay la cumbre de la APEC, cuando al Perú está yendo el señor Xi Jinping a la inauguración del megapuerto de Chancay con el presidente de Vietnam en el Perú,
y con un acuerdo para que vaya viendo con Corea para temas aeroportuarios y otro acuerdo más para establecer una base en Talara. Qué curioso, en Talara. Está cerca de la frontera con nuestro país, Talara, a un par de horas, a una hora de distancia, como mucho, de la frontera con nuestro país. Por distancia terrestre me refiero, conduciendo. Y resulta que iban a instalar una base para lanzar satélites, porque está más cerca de la línea ecuatorial. Bueno, perdón, ¿cuál es el país que está más cerca de la línea ecuatorial que no es el Ecuador? Pero ni para eso nos quieren ver los gringos. Resulta que los gringos se van a instalar una base en Talara, teniendo a 2 metros al Ecuador. ¿Pero para qué van a poner acá? Pues aquí, después te comienza con el tonturroneo, que no, que las bases extranjeras, que los datos, que el otro, que no los libre comercio, que no los tratados, que no esto. Bueno, sigamos sin luz nomás y sigamos haciendo tonterías para adentro. Concluyamos, doctor Ollarte, con un breve comentario sobre ese vitalicio Consejo Nacional Electoral. Uy, no, pero sí, lo ha dicho. Oiga, vitalicio, mire usted, porque ese Consejo Electoral hace 6 años se tenía que haber ido. Y ahí parece que la cosa piensa mal y acertará. Se podrá enojar el que se quiera enojar, pero qué impresión me da a mí, que esto es arreglín, pues. Entonces queremos un consejo electoral medio acomodaticio, el mismo consejo electoral que te va haciendo, que antes te hizo los apagón, ahora con más ganas van a haber apagones, ¿ah? Recuerde el famoso apagón del 2017, que en dudas me dejó ese apagón del 2017, siendo que el señor Lazo a mí no es precisamente santo de mi devoción, pero bueno, ahora tenemos apagones en serio, pues entonces, ¿cómo va a ser el conteo de votos en febrero? Y encima con ese consejo electoral y con este tribunal electoral. Bueno, para que sigamos haciendo elecciones y para que sigamos haciendo cosas raras, ¿no? Bien, queremos agradecerle, doctor Ollarte. Siempre un placer. Declaraciones del doctor Rafael Ollarte, un distinguido académico y constitucionalista.